Me llamo Andrea Stanton, tengo 34 años, y la Navidad pasada mi suegra me abofeteó frente a 18 parientes. No fue por la discusión con mi cuñada. Fue por la única frase verdadera que dije en medio de todo eso. Me llamó basura de tráiler. Me dijo que tomara a mi hija y me fuera. Así que lo hice. Sin escena, sin gritos, solo el abrigo de una niña de 7 años abrochado en el pasillo y 2 maletas en la cajuela. Y lo que hice a la mañana siguiente, en silencio, desde mi teléfono antes de que se enfriara mi café, es la razón por la que ella era quien lloraba a las 9 de la mañana. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía todavía. Yo había estado cargando a toda esa familia durante 4 años, y estaba a punto de soltarla. La historia de esa bofetada empieza con 2 casas. La primera es la mía, una casa de 3 recámaras en la calle Alder que mi esposo Mark y yo compramos hace 9 años, con una luz de porche que parpadea y una mesa de cocina que encontramos en una venta de bienes. Soy enfermera de terapia intensiva, 12 años entre noches y fines de semana, 12 años sosteniendo manos de extraños a las 2 de la madrugada. Mark es ingeniero de calidad, tranquilo y bueno, y alérgico al conflicto de una manera que no entendí del todo hasta que importó. La segunda casa es la de su madre, una colonial blanca en el camino Birwood, 20 minutos de distancia, con setos recortados como si le tuvieran miedo, y un mueble de vajilla que se sacude con más frecuencia de la que algunos niños reciben un abrazo. Sylvia Stanton tiene una frase que usa como otras personas usan la puntuación. En esta familia. La aprendí en 9 años de matrimonio. Había un asiento para mí en la mesa, pero nunca fue del todo mío. Yo era útil, y útil es diferente. Trabajaba las fiestas que nadie quería para poder darme el lujo de ser generosa. Recordaba cada cumpleaños. Cuando mi suegro murió hace 4 años, fui yo quien se sentó con Sylvia a organizar el funeral mientras su propia hija estaba demasiado devastada para elegir un ataúd, pero no demasiado devastada como para publicarlo. Nada de eso movió mi silla ni un centímetro más cerca de la familia. Había un número pegado a mi asiento en esa mesa, un número exacto con signo de dólar, y voy a llegar a él porque es la razón por la que esta historia termina como termina. Pero primero necesitas saber de dónde vengo, porque Sylvia nunca me dejó olvidarlo. Crecí en el parque de casas móviles Cedar Row, lote 12, en una casa angosta con una franja de óxido bajo cada ventana. Mi madre limpiaba casas para vivir, casas bonitas, casas coloniales, casas con muebles de vajilla, y me crió sola a base de café y terquedad. Hacía la tarea en una mesa plegable. Aprendí a estirar medio kilo de carne molida entre 3 cenas. A los 17 empecé como auxiliar de enfermería en el hospital del condado, y pagué mi carrera con turnos y becas. El día que me pusieron mi insignia de enfermera titulada, mi madre lloró en un trapo de cocina porque no teníamos pañuelos. No te cuento esto para que sientas lástima por mí. Te lo cuento porque es la parte de mí que Sylvia encontró primero. Mark me llevó al camino Birwood en la tercera cita, una emboscada de cena familiar. Y observé a su madre hacer las cuentas sobre mí en tiempo real, mis zapatos, mi abrigo, mi código postal. Fue amable toda la noche, lo cual es peor que ser grosera porque no puedes objetarlo. En el porche, tomó mis 2 manos y dijo cálidamente frente a todos, «¿Qué historia tan inspiradora eres, Andrea?» Una historia, no una persona. Una historia inspiradora, del tipo que se cuenta para probar que el sistema funciona. 9 años después, nunca una sola vez me había presentado a nadie sin mencionar de dónde venía. A veces lo disfrazaba de cumplido, nunca fue un cumplido, era una etiqueta de precio que mantenía pegada a mi manga para que nadie me confundiera con precio completo. Lo extraño es que lo acepté. ¿De dónde vengo? Aprendes temprano que pertenecer cuesta dinero, y me crió una mujer que pagó esa cuenta toda su vida. Solo que todavía no sabía qué tan literal se iba a volver esa cuenta. La Navidad en casa de Sylvia no era una fiesta, era una producción montada cada año con un reparto de 18 y una directora que nunca parecía estar dirigiendo. La vajilla buena bajaba del gabinete, servicio para 24, solo se lavaba a mano, más vieja que el matrimonio que la compró. El menú lo aprobaba Sylvia en noviembre. El asiento de cada quien nunca se escribió y nunca se violó. Sylvia en la cabecera, Brooke a su derecha, Mark a su izquierda, y yo, 9 años seguidos, en el extremo lejano entre los primos que tuvieran hijos lo bastante pequeños como para tirar cosas. Mi hija Lily, que tenía 7 años esa Navidad, recibía un sermón en el coche cada Nochebuena de parte de nadie, porque yo me negaba a darlo, y lo recibía de todos modos en cuanto entrábamos.
Siéntate derecha, cariño. En esta familia no ponemos los codos en la mesa. Nos quedábamos a dormir cada año, todos, porque a Silvia le gustaba la foto de los nietos en la escalera con pijamas iguales. Le gustaba la foto, entiéndase bien, de la manera en que a un escenógrafo le gusta un accesorio. Y cada año yo empacaba nuestras 2 maletas y sonreía y me decía que era solo una noche, que las tradiciones importaban, que Lily debía conocer a su abuela. Esa es la frase que quiero que recuerdes. Mantener la paz siempre suena a amor si lo dices lo bastante rápido. Ese año, la producción tuvo una sorpresa en el segundo acto. Brooke llegó 40 minutos tarde, radiante como una mujer con un anuncio, abrazando a todos un segundo de más. Gran noticia, seguía diciendo, golpeando su copa de vino con una uña acrílica. Esperen a la cena, gran noticia. En esta familia no hacemos escenas, dijo Silvia esa misma tarde a una niña de 7 años por un tenedor caído. Para las 8 de esa noche, la única persona en 18 años en hacer una escena genuina en esa mesa sería la propia Silvia. Antes de contarte sobre la cena, necesitas 2 frases de 2 mujeres distintas, porque toda mi vida sucedió entre ellas. La primera fue de mi madre. Yo tenía 9 años en la mesa plegable, y le pregunté por qué se ponía su blusa buena para limpiar la casa de los Albrecht. Me miró un largo momento y dijo, nosotras no tenemos asiento. Andy, lo rentamos. Luego se fue a trabajar. Rentó su asiento en cada cuarto en el que entró, con turnos extra, con modales perfectos, sin pedir nunca nada. Y murió a los 56, todavía al corriente con la renta, y no creo que un solo cuarto de esos haya notado que se había ido. La segunda frase vino de Silvia el día de mi boda, en el cuarto de la novia, mientras arreglaba un broche en mi cabello que no necesitaba arreglo. Nada de eso de señora Stanton, dijo, encontrando mis ojos en el espejo. Me llamarás mamá, en esta familia no hacemos formalidades. Y lo hice. Durante 9 años llamé mamá a esa mujer. Le llevaba sopa cuando le operaron las rodillas, la llamaba los domingos por la noche cuando Mark se le olvidaba. Alguna parte de mí, la niña de 9 años en la mesa plegable, creía que si era lo suficientemente útil, cálida, barata de mantener y cara de perder, el título eventualmente se volvería verdad, de la manera en que a veces una renta se convierte en hogar. Quiero ser honesta, porque esta historia no funciona si no lo soy. Nadie me obligó a ese arreglo, yo me ofrecí. Sobre funcionar era el único idioma de amor que me habían enseñado, y lo hablaba con fluidez. Me tomó una bofetada frente a mi hija aprender la diferencia entre ser querida en una mesa y ser el soporte de carga. La cena empezó a las 6. La gran noticia llegó con el asado. Brooke se puso de pie, copa en alto, y anunció que abría su tercera boutique. Tercera, porque las primeras 2 habían durado más o menos lo que una membresía de gimnasio, esta vez en la buena parte de Maple Glen, esta vez de verdad. Y entonces se volteó hacia la cabecera de la mesa, copa inclinada, y dijo la frase que empezó todo. Y todo gracias a mamá, que creyó en mí con $15,000. Aplausos, aplausos reales de los primos. Y yo me senté en el extremo lejano de esa mesa e hice lo que 12 años de turnos nocturnos me han entrenado a hacer, que es matemática bajo presión. $15,000 de una viuda de 62 años con pensión que, según sabía la familia, estaba cómodamente establecida, pero cuya hipoteca mensual real, había estado saliendo en silencio de mi cuenta durante 4 años, 940 al mes, cada mes desde el invierno en que murió mi suegro, más 260 al mes por el seguro del auto de Brooke, porque hubo una crisis una vez, de la manera en que la vida de Brooke era un servicio de suscripción a crisis, y temporal se había convertido en 48 meses. No se lo había dicho a los primos, no se lo había dicho a nadie, ese fue el trato que hice con mi propio orgullo. No te da derecho a resentir lo que ofreces voluntariamente. Así que me quedé sentada mientras la familia brindaba por la generosidad de Silvia, financiada con $1,200 al mes por la basura de tráiler del extremo de la mesa. Y podría haberlo tragado, tenía 9 años de práctica tragando, excepto que Brooke, sonrojada de vino y victoria, miró hacia el fondo de la mesa y sonrió y dijo, algunas personas solo hablan de apoyar a la familia, algunas de nosotras estamos lo bastante agradecidas como para de verdad presentarnos. Sabía exactamente de quién era ese dinero. No grité. Quiero dejar constancia de eso porque 18 personas reescribieron esta escena en una semana. Dejé mi tenedor y, en el silencio después del brindis,
dije con calma una sola frase verdadera. Brooke, antes de brindar por la generosidad de mamá, deberías saber que el dinero de la boutique y tu seguro del auto vienen de la misma cuenta de donde sale la ayuda para su hipoteca, la mía y de Mark. Ha sido nuestro dinero durante 4 años, nunca me ha importado, pero si vamos a hacer gratitud esta noche, al menos dirijamos el sobre correctamente. El silencio tiene temperatura. Ese cayó bajo cero. La copa de Brooke se detuvo a la mitad. Mark, junto a su madre, se quedó muy quieto y miró su plato. Lo vi elegir el plato. Esa es la frase que repetiría en terapia meses después. Eligió el plato. Y Silvia se levantó de la cabecera con la certeza sin prisa de una mujer a la que nunca han contradicho en su propio comedor. Caminó la longitud de esa mesa, pasando la vajilla, pasando a sus nietos, y me abofeteó con la fuerza suficiente para girarme la cabeza, frente a mi hija. Siempre serás basura de tráiler, dijo, cada palabra plana y pareja como una mujer planchando. Toma a tu hija y sal de mi casa. 18 personas y el único sonido fue la calefacción. El tenedor de Lily seguía en su mano. Miré a mi esposo, un último segundo completo de oportunidad, y él miró su plato. Así que me puse de pie. No le agradecí a nadie. Tomé la mano de mi hija, le abroché el abrigo en el pasillo bajo las fotos de pijamas iguales en la escalera, bajé nuestras 2 maletas, y salí por la puerta principal de la casa que había estado pagando, sin una sola palabra de discusión. El camino a casa en la calle Alder tomó 20 minutos. Lily se durmió antes del segundo semáforo, y mi mano se mantuvo firme en el volante porque estaba haciendo cuentas otra vez. Mi teléfono sonó a las 8:51 de la mañana siguiente. Mamá me habló llorando, y necesito que entiendas quién es esa. No mi madre lleva 6 años fallecida. Mamá es como llamé a Sylvia Stanton, por instrucción de ella misma, durante 9 años. La mujer que me dijo que no hacíamos formalidades en esta familia me estaba llamando a las 8:51 de la mañana después de abofetearme y sacarme de su casa como a una vagabunda. Y estaba llorando, lágrimas reales. Conozco el sonido de las lágrimas reales, las escucho para vivir. Durante unos 4 segundos, parada en mi barra de cocina con el café enfriándose, mi tonto corazón leal saltó ante ese sonido. Está llamando para disculparse. 9 años de renta y todavía creía que el contrato podía convertirse en algo propio. Entonces habló. Andrea, lo que hiciste anoche destrozaste a esta familia en Navidad. ¿Entiendes eso? Brooke lloró toda la noche, los primos no dejan de llamarme, mi Navidad está arruinada. No dije nada. El llanto se recompuso, y entonces, mojado y casual, como una mano deslizándose a un bolsillo, llegó la razón verdadera de la llamada. Y escucha. El pago de la hipoteca sale el día 3. Con todo este disgusto necesito saber que eso no se va a ver afectado. Dime que no vas a ser infantil con lo de la casa. Ahí estaba, no lo siento, no estás bien, no está bien Lily, la niña de 7 años que vio a su abuela golpear a su madre. El pago sale el 3. Me quedé en mi cocina y sentí algo en el pecho ponerse perfecta, quirúrgicamente callado. La misma calma que siento cuando suena una alarma de monitor y el cuarto empieza a entrar en pánico y mis manos ya conocen el protocolo. Te escribo, dije, y colgué, y miré mi café, y todavía estaba tibio. Así de rápido puede terminar de cambiar un corazón. Le tomó 9 años y una llamada telefónica, y el café todavía estaba tibio. Déjame darte la anatomía del número, porque cada familia tiene uno y nadie lo dice en voz alta. Cuando murió mi suegro hace 4 años, salió a la luz tranquilamente, en la iluminación de la oficina de un abogado, que la casa colonial en Virgo todavía cargaba una hipoteca y que su pensión murió mayormente con él. Silvia tenía un beneficio de viuda y su orgullo. Mark se sentó en nuestra mesa de venta de bienes haciendo cuentas con un lápiz, el rostro gris, y vi a mi esposo ahogándose e hice lo que hago. Dije, podemos cubrir el pago de la casa unos meses hasta que ella se acomode, 940 al mes, temporal. Luego Brooke tuvo su crisis de temporada, una póliza de arrendamiento vencida, y 260 al mes de seguro de auto se unió a la cuenta, también temporal. Nadie decidió nunca que se volvería permanente. Así funcionan estas cosas. La gratitud tiene memoria corta y las facturas no. El pago automático es un milagro de misericordia para todos menos para quien lo financia. Llegaba el día 3, salía el dinero, nadie tenía que sentir nada. 4 años. 1.200 al mes, $57.600, mientras yo remendaba mis uniformes y Silvia compraba piezas de servicio para la vajilla.
Y antes de que preguntes por qué nunca renegocié, lo intenté, 3 veces separadas. Pedí sentarnos a hablar del arreglo como adultos, y nunca pasé de la primera frase. La primera vez a Silvia le dio un dolor de cabeza que requería el cuarto. La segunda, faltaban 3 semanas para Navidad, y en esta familia no discutimos dinero en las fiestas. La tercera vez, Brooke llamó a mitad de la conversación con una crisis, y la junta simplemente nunca se volvió a formar. No puedes agendar una conversación con gente cuya forma de vida depende de que esa conversación nunca suceda. Ahora lo entiendo. En ese entonces, solo seguía pagando la renta de un asiento en una mesa donde, resultó, la casera estaba planeando mi desalojo gratis. Aquí está todo lo que hice la mañana después de Navidad, completo, porque la versión familiar de esta historia me tiene tramando como villana de telenovela. Terminé mi café. Abrí mi aplicación bancaria en la mesa de la cocina mientras Lily veía caricaturas en pijama. Fui a pagos programados y cancelé 2, el de 940 y el de 260, lo cual tomó 4 toques y unos 90 segundos, menos tiempo del que Silvia había pasado caminando la longitud de su mesa para abofetearme. Luego escribí un mensaje de texto y lo revisé 2 veces, no para afilarlo, sino para limar los bordes, y se lo mandé a Silvia con copia a Brooke, porque no hago las cosas a espaldas de nadie. Después de anoche, el apoyo financiero termina. Los pagos de diciembre fueron los últimos. Esto no es castigo ni es negociación, simplemente se acabó. Les deseo bien a ambas. Por favor no llamen por esto. No publiqué nada, no le escribí a un solo primo, no le conté mi versión a ningún ser humano excepto a mi esposo. Cuando bajó 10 minutos después, con el pelo aplastado, sosteniendo su teléfono como si estuviera haciendo tic-tac, porque su madre ya lo había llamado antes de las 9 para reportar lo que había hecho. Nota el orden de operaciones, importa después. Y la primera respuesta que recibí personalmente no fue de Silvia. Fueron 3 signos de interrogación, luego un párrafo. Te ahorro el párrafo, pero la última línea la recuerdo palabra por palabra, porque la gente siempre te dice exactamente lo que más teme, disfrazado de profecía sobre ti. Acabas de cometer el error más grande de tu matrimonio. No de mi vida, entiéndase, de mi matrimonio. Incluso en pánico por su seguro de auto, Brooke sabía precisamente dónde estaba el punto de presión y precisamente quién podía contarse para hacerle fuerza. Estaba apuntando a Mark antes de que yo enjuagara mi taza de café. Mark y yo lo discutimos esa noche, después de que Lily se durmiera, en la cocina, en los susurros feroces de padres que nunca aprendieron a pelear a volumen normal. Le doy crédito a mi esposo en esto. Nunca defendió la bofetada. Estaba horrorizado, le había escrito a su madre esa mañana que lo que hizo era imperdonable. Pero sobre el dinero, se paró frente al refrigerador y dijo, no creo que debamos usarlo como arma, es su casa, Andy, tiene 62 años. Y me escuché contestar en una voz que no reconocí, baja y nivelada, la voz debajo de 9 años de amabilidad. No estoy usando nada como arma, un arma es algo que se blande contra alguien. Solo estoy bajando algo que nunca debí cargar sola. Hay una diferencia entre atacar a una persona y dejar de subsidiarla. Dijo que ella perdería la casa. Dije que era posible y que no sería obra mía. La casa se había estado hundiendo desde hace 4 años y yo había sido el costal de arena, y no puedes llamarlo inundación en el momento en que el costal se pone de pie y se va. Dijo, es mi madre. Y le dije lo que había estado rondando durante 9 años sin decir jamás. Lo sé. Y he sido su segundo ingreso y su insulto favorito, ambos al mismo tiempo, desde que Lily tenía 3 años. Lo viste pasar en esa mesa toda tu vida, y anoche miraste tu plato. Se estremeció como si le hubiera levantado la mano. Durmió en el estudio. En enero se abrió una puertita extraña, y quiero mostrártela ahora porque todo al final pasa por ella. Mark había traído cajas de Virgo meses antes, las cosas de su padre, lo de la herencia por lo que nadie pelea, licencias de pesca, mancuernillas, una caja de zapatos con fotografías. Me tocó a mí ordenarlas, obviamente, útil es útil incluso en exilio. Y en la caja de zapatos, entre una foto de un viaje de pesca y el bautizo de alguien, encontré una fotografía en blanco y negro de una lavandería. Espuma y ahorro, decía el letrero, pintado a mano. Al frente, una adolescente en delantal, brazos cruzados, barbilla en alto, mirando a la cámara como quien mira algo que ha decidido sobrevivir. Me tomó 10 segundos completos, y luego se me fue el aliento, la línea de la mandíbula, los ojos, Silvia. La volteé,
nada más que un año escrito a lápiz, 4 décadas atrás. Cuando se la mostré a Mark, hizo algo que nunca había visto en 9 años de matrimonio. Miró primero hacia la puerta de la cocina de su propia casa antes de contestar, como si la voz de ella llegara desde el otro lado del pueblo. Los abuelos Kowalski tenían una lavandería, dijo en voz baja. Mamá trabajó ahí toda la escuela, no habla de eso. Papá guardó esa foto, ella odiaba que la guardara. Me quedé en mi mesa de venta de bienes sosteniendo la fotografía de una niña con delantal y la cara de mi suegra, una niña que doblaba sábanas de extraños después de la escuela, y sentí el piso de 9 años inclinarse unos grados. Siempre serás basura de tráiler, dicho plano y parejo, como una mujer planchando. Había asumido que la crueldad venía de arriba, de una mujer nacida en la colina, mirando con desdén hacia abajo. No había sido así. Había venido de un lugar mucho más cercano al lote 12 que al camino Birwood, y eso lo hacía más extraño y peor. Guardé la fotografía en el cajón de mi cómoda, debajo de los suéteres. No te preocupes, se queda ahí, esta no es esa clase de historia. El primer domingo cálido de febrero hice algo que no había hecho desde la escuela de enfermería. Manejé con mi hija hasta Cedar Row. Todavía existe, cerca de la ruta 12, detrás del concesionario de tractores, más pequeño de lo que lo recordaba, como todo lo verdadero. Me estacioné frente al lote 12, donde ahora hay una casa distinta, bronceada en vez de blanca, con un jardín de molinillos y una bicicleta tirada en el pasto. Lily miró por la ventana, luego a mí, esperando. Aquí crecí, dije, lote 12 ahí mismo, mi ventana de recámara estaba en ese extremo. Y le conté, no un sermón, solo hechos, de la manera en que te gustaría que te los contaran. Sobre la mesa plegable donde hacía la tarea, sobre mi madre saliendo antes del amanecer con su blusa buena a limpiar casas ajenas, y lo que decía, no tenemos asiento, lo rentamos, sobre cómo le había creído toda mi vida y cómo había rentado y rentado y rentado. Lily escuchó como escuchan los niños de 7 años, con toda la cara. Entonces preguntó la pregunta que hacen los niños porque nadie les ha enseñado todavía a no hacerla. Si viviste en un tráiler, ¿por qué la abuela Silvia odia los tráilers? Y miré los molinillos girando en el lote rentado de alguien, y pensé en una niña con delantal frente a una lavandería, y le di a mi hija la respuesta más verdadera que tenía. Porque algunas personas huyen de un lugar toda su vida, cariño, y cualquiera que se los recuerde se siente como el camino de regreso. Nos quedamos un rato ahí. Luego dije la frase que había manejado 20 kilómetros para decir en voz alta con un testigo, para que contara. Ya no vamos a rentar asientos, Lily. Ninguna de las dos, de nadie. Asintió, solemne como una jueza, y preguntó si podíamos ir por malteadas. Fuimos por malteadas. Mientras yo compraba malteadas, Brooke trabajaba. Tengo que reconocérselo a mi cuñada, nunca ha tenido un trabajo 2 años seguidos, pero esa mujer podría dirigir una firma de relaciones públicas. El chat familiar recibió una versión de la Navidad en la que yo había emboscado a una viuda en duelo en su propia mesa con acusaciones salvajes sobre dinero y me habían pedido que me fuera, y me había vengado tratando de dejarla en la calle. La bofetada no aparecía en esta versión. Mi nombre sí, pegado a la frase después de todo lo que se hizo por ella. Escuché, agradecí las llamadas y no expliqué nada. Esa fue la política que me impuse en la mesa de la cocina en diciembre. Y me costó más de lo que jamás me costó el dinero. Si alguien me preguntaba directamente, a la cara, recibía una sola frase. Silvia me golpeó frente a mi hija y dejé de pagar sus cuentas. Ambas cosas son verdad y estoy en paz con las dos. Perdí el círculo de la iglesia, perdí 2 amistades de la escuela que creía reales. En marzo, la verdad sobre la casa empezó a subir por las tablas del piso. Una carta del banco reenviada a Mark por una Silvia en pánico reveló que la hipoteca de Birwood había estado 60 días vencida en 2 ocasiones antes de Navidad, antes de la bofetada, mientras mi pago automático todavía corría. Mis 940 nunca habían ido al banco directamente, iban a la cuenta de Silvia, donde el pago más los impuestos más el estilo de vida de la vajilla más los retiros, ningún beneficio de viuda podía sostener, el dinero de la boutique entre ellos, ya se lo habían gastado 2 veces antes de que el banco recibiera su parte. Mi dinero no había estado sosteniendo la casa, había estado sosteniendo la actuación de la casa, y la actuación llevaba años sobrepresupuestada. Mientras tanto, Brooke, $400 atrasada en un arrendamiento que no podía cubrir sin mis 260, devolvió su camioneta blanca y publicó algo sobre simplificar su vida. No sentí ningún triunfo leyendo nada de esto.
quiero que quede claro, esta es la parte que la versión de venganza se equivoca. Ver desmoronarse las finanzas de una mujer de 62 años no es satisfactorio, incluso cuando te abofeteó, incluso cuando cada número que colapsa es un número que predijiste. Lo que sentí fue la confirmación fría y limpia que siente una enfermera cuando el escaneo confirma lo que palpó meses antes. Yo no había causado esto, lo había estado ocultando. Los meses que siguieron fueron callados de la manera en que una casa reforzada es callada. Primavera, verano, un otoño de cartas sin responder. Entonces, la semana antes de Acción de Gracias, Mark levantó la vista de su teléfono y dijo, «¿Quiere verte? Necesito retroceder 2 semanas, porque antes de la invitación hubo la pelea, la que se construyó 9 años. A principios de noviembre, en nuestra cocina, Lily en una pijamada. Mark había estado cargando su teléfono como un viper todo el otoño, atendiendo el pánico creciente de su madre. Esa noche lo puso en la mesa y dijo, «Necesito preguntarte algo y necesito que no explotes». Le dije que nunca había explotado, lo cual era verdad, y lo cual él sabía que era verdad, y lo cual de alguna forma lo empeoraba todo. La refinanciación necesita un segundo ingreso en la solicitud. Mamá está pidiendo, yo estoy pidiendo, tiene 62 años. Andy, es una sola firma y todo este año se calma, es mi madre, ¿no puedes simplemente ceder una vez? Y ahí estaba, por fin, en mi propia cocina, la posición familiar entregada por mi esposo. No defendiendo la bofetada, nadie defendería jamás la bofetada simplemente se había evaporado del registro. Solo cede, solo firma, solo retoma. Miré a este hombre que he amado desde los 25 años, y por primera vez vi toda su maquinaria, un niño criado en esa mesa, con ese orden de asientos, que había aprendido que la paz era algo que las mujeres producían para Silvia de la misma manera en que la cocina producía la cena. No era cruel, tenía miedo, y llevaba tanto tiempo con miedo que lo llamaba ser razonable. No voy a firmar, dije en voz baja, y solo voy a decir esto una vez, así que por favor escúchalo completo. 9 años he cedido para que esta familia no tuviera que hacerlo. Cedí en cada Navidad, en cada chat de grupo, en cada brindis, el ceder se acabó. Iré a terapia contigo mañana, esta noche, quiero este matrimonio, pero no voy a confirmar la escenografía, y si me haces elegir entre ser tu esposa y ser su financiamiento, entiende que eres tú quien me está haciendo elegir. No contestó, miró su plato, y voy a amarlo por este único movimiento más tiempo del que jamás habrá, apartó el plato. La persona que finalmente me dio la llave de Silvia fue Lorraine, la tía abuela política de Mark, 81 años, el único miembro de esa familia que alguna vez me hizo una pregunta sobre mí misma y se quedó a escuchar la respuesta. Me invitó a tomar el té en su departamento sobrecalentado a mediados de noviembre, y fue directo al grano como solo se les permite a los muy ancianos. Lo están contando todo mal, lo que pasó en Navidad, dijo, sirviendo, yo estaba ahí, vi de dónde vino la mano. Entonces me contó de dónde había venido la mano, no del brazo, de las décadas. Silvia Kowalski, la lavandería en la calle Vine, el delantal, el olor a ropa ajena, una niña becada que estudiaba las familias del catálogo como un segundo currículo, como ponían la mesa, como escribían una tarjeta de agradecimiento, como decían ciertas palabras. Se casó hacia arriba, dijo Lorraine, sin malicia, con un buen hombre de una buena calle, y pasó 40 años lijándose el Kowalski de encima, tabla por tabla, hasta que ni sus propios hijos supieron dónde había estado la lavandería. La vajilla, el orden de asientos, todo eso de en esta familia, eso no es dinero viejo, cariño, eso es una mujer vigilando una frontera. El dinero viejo no revisa pasaportes, no tiene que hacerlo. Lorraine bajó la tetera y me miró con esos ojos pálidos y filosos. Tu suegra ha estado huyendo de un parque de trailers toda su vida, su versión de uno, y tú, sonrió con amabilidad, terriblemente, tú resultas parecerte al camino de regreso, cada uniforme de enfermera, cada turno nocturno, cada historia sobre tu madre y sus trabajos de limpieza, no puede estar en un cuarto contigo sin escuchar monedas cayendo en una máquina. Manejé a casa en la oscuridad con la calefacción traqueteando, y por fin entendí que había pasado 9 años recibiendo bofetadas de un espejo. No excusaba nada, entender nunca lo hace. Pero me dijo exactamente que iba a estar sentado frente a mí en esa cena de reconciliación, y exactamente porque llevaría una carpeta. La invitación misma llegó, al final, no a través de Mark sino directamente, el primer mensaje que Silvia me mandaba desde diciembre que no mencionaba una fecha de pago. Andrea, este año nos ha dolido a todos, y he tenido tiempo de pensar,
Me gustaría que la familia se sentara junta antes de las fiestas. En Antonellis el sábado a las 7. Hay cosas que necesito decirte y espero que me dejes decirlas propiamente. Mamá. Propiamente. En un restaurante. Un restaurante significaba testigos y sin escenas. Mi calma estaba siendo precontratada para la noche. Antes de las fiestas significaba las fiestas de la hipoteca, no las mías. Y mamá firmado al final como una carta que estaba jugando en vez de algo que era. Significaba que las apuestas eran lo bastante altas como para poner cada pieza en el tablero, incluida yo. Alguna parte cansada dentro de mí susurró. Tal vez esta vez lo diga de verdad y recuperes a la familia después de todo. La esperanza es el último cobrador de deudas y siempre sabe tu dirección. Contesté dentro de la hora, porque para eso existen las políticas, para los momentos en que el pecho empieza a susurrar. 2 condiciones, Mark está ahí, y lo que se diga se queda en esa mesa, sin chat de grupo antes ni después. Si eso funciona, nos vemos el sábado. Un pulgar arriba llegó al instante, lo cual me dijo que había estado vigilando el teléfono, y 1 minuto después un mensaje más, y te dejo decidir qué fue eso. Ponte algo bonito. Antonellis es elegante. La semana antes de la cena pasaron 2 cosas que me fijaron la columna para eso. Primero, el chat de grupo, del que ya no formaba parte pero que nunca ha contenido un secreto, produjo su artefacto final. Una prima con conciencia me lo mandó por captura de pantalla. Brooke, a 40 parientes, improvisando sobre el tema de la noche que venía. Mamá está siendo la más grande otra vez. Personalmente no sé cómo te disculpas con alguien por decir la verdad. Una vez tráiler, siempre tráiler. Puedes ponerle uniforme, pero no puedes enseñarle familia. 12 risitas de reacción. Lo leí 2 veces, sentí el viejo ardor pasar y no respondí, porque para entonces por fin entendía algo sobre Brooke. No era cruel por deporte, era la única persona en esa familia con más miedo de que se acabara el dinero que la propia Silvia, solo que siempre dejaba que su madre hiciera el trabajo sucio. Segundo, lo que sí importó. Lily llegó de la escuela callada, y a la hora de dormir salió a flote. Una niña de su clase, hija de una amiga de la boutique de Brooke, porque Maple Glen es un pueblo pequeño, le había dicho en el recreo, mi mamá dice que tu mamá creció pobre y por eso tu abuela no la quiere. 7 años, entregándolo con cuidado, observando mi cara para ver qué tan mal estaba. Me acosté junto a ella en la cama angosta y miré las estrellas de papel que habíamos pegado al techo cuando tenía 4 años. ¿Es verdad?, preguntó. 2 partes lo son, dije, si crecí pobre, y a la abuela Silvia le cuesta quererme. Pero cariño, esas 2 cosas no están conectadas de la manera en que la mamá de esa niña piensa. Y esto sí es verdad en nuestra casa, no nos avergonzamos del lote 12. El lote 12 es donde mamá aprendió todo lo que te mantiene a salvo. Se quedó callada. No rentamos asientos, dije. Correcto, no rentamos. Llegó el sábado, me puse mi blusa buena. Quiero mostrarte lo que llevé a Antonellis porque es toda la diferencia entre la venganza y un límite, y cabía en un sobremanila. El viernes por la noche, después del turno, me senté en la mesa de cocina y me preparé como me preparo para una reunión familiar difícil en el hospital, esas en las que tienes que decirle a la gente una verdad que te va a odiar, y traes por escrito todo lo que realmente puede ayudar, porque la noticia y la ayuda tienen que llegar en la misma conversación o la familia solo escucha la noticia. En el sobre metí el número de la Oficina de Consejería Financiera sin fines de lucro del condado, que se especializa en personas mayores, con el nombre de la coordinadora de admisión con quien ya había confirmado que tenían espacio. Los nombres de 2 agentes inmobiliarias que manejan reducción de tamaño para propietarios mayores, ambas verificadas. Un impreso del Programa Estatal de Alivio de Impuestos Prediales para Personas Mayores, al que Silvia casi seguramente calificaba y casi seguramente tenía demasiado orgullo como para haber investigado. Eso fue todo, ninguna hoja de cálculo de 4 años de pagos, tenía una y la dejé en el cajón, ninguna carta, ningún discurso. Mark me vio sellar el sobre y preguntó con cuidado qué era. Es lo que todavía estoy dispuesta a dar, dije, ayuda para encontrar el camino, todo menos la cartera. Se quedó callado un momento y luego dijo, va a pedir la cartera. Lo sé, dije, y sellé el sobre con la lengua. La noche antes de la cena, mi esposo me contó una historia que nunca había escuchado, y pertenece aquí. Estábamos en la cama con las luces apagadas, que es cuando salen de él las cosas verdaderas. Y dijo, tenía 9 años, ligas menores, ponché con las bases llenas y lloré en la banca, y mamá me llevó a casa en total silencio,
y cuando llegamos dijo, en esta familia no nos avergonzamos en público, ¿me entiendes? 9 años. Tengo 36, Andy, y he tenido 9 años en esa mesa toda mi vida. ¿Sabes qué sentí cuando te abofeteó? Esperé. La calefacción hizo tic-tac. Alivio, dijo, y su voz se quebró en la palabra, por un segundo, porque por una vez no era yo el corregido, y entonces vi la cara de Lily, y he estado enfermo por ese segundo cada día desde entonces. Eso era lo que miraba en el plato para ocultar, no acuerdo, vergüenza. Me quedé ahí en la oscuridad, sosteniendo la mano de mi esposo mientras 30 años de ese comedor se movían a través de él. No arregló nada, una confesión no refinancia 9 años, ya había aprendido eso de los saldos, pero me dijo quién estaría sentado junto a mí en Antonellis, no un muro, y todavía no un escudo, un hombre en medio de la caminata más larga de su vida, de la mano derecha de su madre al lado de su esposa, yendo tan rápido como su miedo se lo permitía. Terapia, dijo hacia la oscuridad, encontré a alguien, la primera cita es el martes después de Acción de Gracias, ya la reservé. Dije, está bien, solo está bien, no le aplaudes a un hombre por llegar a la orilla mientras todavía está en el agua. Sábado, las 7 llegaron rápido. Antonellis en la plaza, manteles blancos, luz ámbar tenue, el murmullo de otras familias teniendo noches más fáciles. Silvia ya estaba sentada cuando llegamos, con su mejor seda y perlas puestas. Y en la silla junto a ella, cuadrada al borde de la mesa como un lugar servido, había una carpeta azul. 7 de nosotros, Silvia, Brooke, Lorraine, Mark, yo, Lily con su papel y crayones, y la carpeta azul, que cuento como invitada porque claramente le habían dado un asiento. Ordenamos. Hicimos la plática pequeña de familias en triaje. Y entonces Silvia bajó su tenedor, tocó su servilleta contra sus labios, e hizo lo que había dejado de creer que podía hacer. Andrea, lo que hice en Navidad estuvo mal, no la discusión, mi mano, te golpeé frente a tu hija en mi casa, y he escuchado ese sonido cada día desde entonces, mi madre se habría avergonzado de mí. Su voz se quebró en madre, se quebró en algo real, conozco el sonido de lo real. Lo siento, te estoy pidiendo que me perdones. La mesa se quedó quieta. Lorraine me observaba sobre sus lentes. Lily había dejado de colorear. Y quiero ser honesta sobre lo que pasó en mi pecho, porque esta es la parte de la historia donde soy yo quien está sobre la mesa. Funcionó. 9 años de querer se hincharon bajo esa disculpa como agua bajo una puerta. Me ardieron los ojos. Me escuché empezar a decir algo suave. En esta familia no hacemos escenas, y ahí estaba Silvia Stanton haciendo lo opuesto a una escena, haciendo una enmienda en seda, en público. Y cada parte cansada de mí se puso de pie y buscó la pluma antes de que hubiera una pluma. Entonces hubo una pluma. Estiró la mano hacia la silla junto a ella, levantó la carpeta azul, y la deslizó por el mantel blanco con 2 dedos, suavemente, de la manera en que repartes una carta que has estado guardando toda la noche. Por eso, dijo, quería que habláramos de la casa en familia. La carpeta tenía una solicitud de refinanciación marcada con pequeñas flechas adhesivas donde iban las firmas. El banco reestructuraría el pago, más bajo, plazo más largo, con un cofirmante calificado en la solicitud. Mi ingreso ya estaba escrito en la hoja de trabajo, no el de Mark, el mío, el de la enfermera, la estable, la que había calificado 4 años sin que nunca se lo pidieran. Debajo, una página escrita a máquina, y reconocí la elección de fuente de Brooke, un plan familiar en el que el pago automático se reanudaba temporalmente hasta que mamá se estabilizara. Brooke se inclinó, cálida como una oficial de préstamos. Es lo que hace la familia, Andy, tú más que nadie lo sabes. Miré las flechas apuntando a mi nombre. Y entonces Silvia hizo lo único que nunca vi venir, lo que me rompió el corazón por ella en el mismo momento en que iba por mi cartera. Su mano, descansando en el borde de la carpeta, temblaba. Y dijo tan bajo que la mesa casi lo perdió. No puedo volver a ser nadie, Andrea, no sabes lo que es eso. La seda, las perlas, la vajilla, el orden de asientos, los 40 años, todo eso oscilando sobre esa sola frase como una casa sobre un solo clavo. Lorraine cerró los ojos, y dije, igual de bajo, sí sé, ahí crecí. Silvia me miró, de verdad me miró, tal vez por primera vez en 9 años. Y por un segundo largo, la guardia fronteriza y la niña de la lavandería estaban ambas sentadas en su silla, y ninguna de las dos podía hablar. Ese segundo es lo más cerca que ella y yo hemos estado jamás. No cambió nada de lo que hice después,
Quiero que quede claro, entender no es un plan de pagos. Esto es lo que firmar habría comprado, y le puse precio a cada línea justo ahí en la mesa porque soy hija de mi madre y hacemos las cuentas antes de pagar. Firmar recompraba a mamá, compraba cenas de domingo y una abuela para Lily y el chat de grupo volviéndose cálido de la noche a la mañana, las tías llamando para decir que siempre supieron que era buena persona, compraba los hombros de Mark bajando de sus orejas por primera vez en un año, compraba paz, todo el cuarto lleno de ella, regalo inmediato envuelto, mío para repartir como mañana de Navidad. Todo lo que tenía que hacer era volver a ser el soporte de carga y llamarlo pertenencia, el mismo contrato en una fuente más bonita. Miré hacia el fondo de la mesa a mi hija. Había vuelto a sus crayones, doblando su servilleta en la forma que reconocí, una estrella de papel, del tipo que hacemos en casa, 7 años en un mantel blanco, aprendiendo en ese preciso minuto, con o sin que alguien lo intentara, qué cuesta el sí de una mujer y quién tiene permiso de cobrárselo. Y escuché todo el coro a la vez, mi madre diciendo que rentamos nuestros asientos, Silvia diciendo que no puedo volver a ser nadie, Brooke diciendo que es lo que hace la familia. Y debajo de todo, callada como un monitor, la pregunta que había estado negándome a leer durante 9 años. Si los pagos son lo único que mantiene tu silla en esta mesa, ¿qué exactamente le has estado llamando amor? Estiré la mano y cerré la carpeta. Las flechitas desaparecieron en el azul como peces hundiéndose. No, dije, suave, completo. Y luego, porque un no sin una puerta es solo un muro, levanté mi sobre de mi bolsa y lo puse donde había estado la carpeta. No voy a firmar, y los pagos no van a regresar, dije en la voz que uso a las 3 de la madrugada cuando un cuarto necesita a una persona calmada, y he decidido que seré yo, no por enojo, ya hice mi enojo, esto es solo la verdad. Pasé 4 años y $57.600 rentando un asiento en esta familia, y la renta me compró el extremo de la mesa y una bofetada frente a mi hija. La cartera está cerrada, se queda cerrada. Brooke hizo un sonido como una tetera arrancando. Deslicé el sobre hacia adelante. Esto es lo que ofrezco en cambio, y es real, la oficina de consejería financiera para personas mayores. Marianne en admisión te está esperando, lo arreglé el jueves, 2 agentes que solo se dedican a ayudar a gente de tu edad a cambiar una casa que los ahoga por un hogar que no lo hace, el programa de alivio de impuestos al que calificas. Te llevaré yo misma a cada una de esas citas si quieres que esté ahí. Ayuda para encontrar el camino, siempre que la pidas, dinero, nunca más. La barbilla de Silvia se levantó, la guardia fronteriza reensamblándose. Me sacarías de mi propia casa, dijo, la voz subiendo con cada palabra, tú, precisamente tú. Y dije lo último que llevaba cargando, la frase que había construido durante 34 años. Tienes razón en que vengo del parque de trailers, Silvia, exactamente por eso sé la diferencia entre un hogar y un escenario. Yo crecí en un hogar. Lo que pasó después, 18 parientes habrían pagado por ver y nunca lo van a creer. Silvia Stanton, en esta familia no hacemos escenas, se puso de pie en medio de Antonelli y se hizo una. La voz quebrada, la servilleta tirada, el ingratitud, todo el comedor volteando. Brooke se levantó a su lado, juntando abrigos y furia. Y Mark, mi esposo, el niño de la banca, no se levantó. Se quedó en su silla y puso su mano sobre la mía y dijo, «Mamá, Andy ya te dijo lo que se ofrece, creo que deberías tomar el sobre». Se fueron sin el sobre. Lorraine nos alcanzó en el estacionamiento, envuelta en su enorme abrigo, y tomó mi cara con ambas manos frías como quien aprecia a una nieta. 40 años observé esa mesa, dijo. Esta noche fue la primera vez que alguien se fue de ella con su columna intacta. Luego besó a Lily, exigió que la visitáramos, y la llevaron a su casa. En el coche, Lily se durmió a mitad de una frase sobre los palitos de pan. El chat de grupo, me dijeron, detonó según lo programado, nunca lo leí. Hay una versión de mí en ese chat que se merece lo que le den, y he dejado de asistir a su juicio. Lo que recuerdo de esa noche es más callado. Mark se quedó en la puerta del cuarto de Lily un largo rato después de que la acostamos, mirándola dormir, la estrella de papel del restaurante todavía en su puño. Luego bajó a la cocina donde yo estaba sentada frente a una taza de té que no estaba tomando, y se sentó frente a mí en nuestra mesa de venta de bienes, y me miró, no a su plato, a mí, y dijo, el martes, la terapia, voy a ir, iría mañana si me aceptaran. No sentí que había ganado nada. Sentí como una enfermera al final de un código que solo pudo terminar de una forma, vaciada, con manos firmes, sin saber quién ser ahora que las alarmas se habían detenido.
2 navidades después de la bofetada, y cabe en una sola cocina. Cena de Navidad en nuestra casa de la calle Alder. 5 lugares en la mesa de venta de bienes puesta con 3 juegos de vajilla que no combinan y nunca lo harán, porque llegaron de 3 tiendas de segunda mano, una caja a la vez, y cada plato fue elegido a propósito por una niña de 9 años. Las estrellas de papel de Lily cuelgan de cintas de cinta adhesiva en el candelabro. Mark cocinó, de verdad cocinó, delantal y todo, y ahora está en el fregadero lavando platos. 1 año de terapia los martes en su postura, un hombre que ha aprendido que la paz es algo que haces con tus propias manos o no es paz. Lorraine preside con un plato en las rodillas. La Colonial en Birwood se vendió en primavera por lo suficiente, resultó, para saldar el pago y financiar un ordenado departamento de 2 recámaras cerca de Brooke, donde según me informan Silvia le cuenta a los vecinos que su nuera destrozó a la familia. He hecho las paces con ser esa historia en su edificio. Su edificio es pequeño y se hace más pequeño, y algunos muros no puedes bajarlos por una persona, solo puedes dejar de pagar para mantenerlos levantados. Mark la visita un sábado al mes, solo, ese es su camino a su propio ritmo. Y le empaco las obras que le lleva sin comentar, porque el no nunca fue dirigido a la sopa y en diciembre llegó una tarjeta dirigida solo a mí, letra de Brooke, sin remitente, una línea donde debería ir el saludo impreso. Lo del seguro, ya lo entiendo. Eso fue todo. No una disculpa, no un puente, una grieta en un muro, que es como empieza toda puerta en la historia. La pegué al refrigerador junto al examen de ortografía de Lily. Mi madre rentó su asiento en cada cuarto toda su vida, y los cuartos la olvidaron. Mi hija vio a su madre recibir una bofetada, y luego vio lo que vino después. Yo soy dueña de mi asiento ahora. Ella también lo será. Solía pensar que el amor significaba ser tan útil que no pudieran darse el lujo de perderte. Ahora sé que cualquiera que le ponga precio a tu asiento en la mesa nunca te estuvo ofreciendo un hogar. Y la palabra más amorosa que una mujer agotada puede aprender a decir es un no calmado, completo, sin explicaciones. Esa es mi historia. Una bofetada, 2 pagos automáticos cancelados, y una cocina donde nadie renta su asiento. Si ha sido el pago automático invisible de alguien, la confiable, la que cubre y nunca cuenta, toma esto como tu señal para por fin revisar esa cuenta.